el capítulo 5, voy a permitirme leer versículos 16 al 25. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 25. Esto sí sabes. Dice la palabra de Dios. Gálatas 5, 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Palabra de Dios. Amén. Bueno, vivimos en una época donde muchas de las personas identifican la vida cristiana como asistir a la iglesia, a conocer cierta doctrina o participar en ciertas actividades religiosas. Miren eso como una fidelidad, lo cual lo es. Pero a veces en las definiciones que el mundo hace del cristianismo, aún entre nosotros mismos también, podemos nosotros ver el progreso espiritual en estas actividades que nosotros realizamos, que son buenas y son saludables en la vida de nosotros, y especialmente nosotros los varones, que Dios nos ha dado una gran responsabilidad también en nuestras integraciones locales, de poder crecer en el conocimiento de Cristo, como dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón maduro, a un varón completo. Y a veces nuestro pensar es que la actividad, el desenvolvernos, el poner al servicio nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, de ahí se mide lo que es la vida espiritual del hermano, como también de la hermana. Pero gracias a Dios que nosotros entendemos que nuestro servicio a la familia de la fe, nuestro servicio, ¿verdad?, dentro de la congregación, es lo que es nuestro ministerio. Es lo que nosotros hacemos para poder de alguna manera servir al cuerpo de Cristo Jesús. Pero muy aparte es nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios es una relación que se cultiva muchas de las veces en ese tiempo de solitud, en esos momentos donde estamos a solas con Dios. Porque a veces hay tanto trabajo que hacer, estamos muy ocupados en la vida cristiana, en las actividades, en los proyectos, en los ministerios, que a veces no tenemos tiempo para nosotros mismos, para estar a solas con Dios, para pedirle a Dios como lo hacía hacer el salmista: oh Señor, examíname. O sea, te estoy invitando a examinarme y ver si hay un camino de perversidad en mí. O como dice también el salmista: ¿quién entiende sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Son muy pocas las veces que nosotros valoramos ese tiempo de solitud, esos tiempos donde estamos a solas con Dios, porque no queremos medir nuestro crecimiento espiritual en base a lo que hacemos, sino queremos medir nuestro crecimiento espiritual en base a nuestra relación con Dios, para que no veamos el progreso del hermano o de la hermana en actividad, sino en esa relación con Dios, en aquello que a veces no miramos. ¿Cómo se nutre esa vida espiritual? ¿Por qué sirve si todos nos cansamos? El éxito de nosotros no consiste en las muchas actividades, sino en esos tiempos de solitud, a solas, a quietud.
e inquietud que estamos nosotros con Dios, donde nos sinceramos con nosotros mismos, porque hay momentos en que trabajamos, pero estamos molestos, porque no todos trabajan, porque no todos responden de la misma manera. Si vamos a hacer y vamos a servir, lo vamos a hacer siempre para la gloria de Dios, y no vamos a hacerlo para recibir reconocimientos y aplausos, que pongan una placa, y no queremos servir para eso. Queremos servir porque hemos recibido una salvación tan grande, porque sabemos de dónde nos ha rescatado el Señor de una nueva manera de vivir. Y como dice el apóstol Pablo a los hermanos en Roma, la respuesta pensante, lógica a las misericordias de Dios es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que es nuestro culto pensante, nuestro culto racional, lógico, la respuesta lógica, pensante a todo lo que Dios nos ha dado es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Por eso, cuando venimos nosotros a la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo nos dice que el resultado de una vida dirigida por el Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo. No es una lista de cualidades que desarrollamos únicamente por disciplina personal. No es algo que nosotros vamos a producir, sino es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en un corazón que permanece unido a Cristo, que valora esos momentos de solitud, que está a solas con Dios. No es soledad, tristeza, confusión, es solitud, es recobrar ánimo, fortaleza, saber que no estamos solos en esta vida cristiana. Y aunque hay muchas demandas, tomamos el espacio y el tiempo para poder estar a solas con Él. Nuestro Señor Jesucristo hizo mucho durante su ministerio terrenal, pero siempre tuvo tiempo para estar a solas con Él, bajo su Padre Celestial. Y creo que eso es lo que nosotros también necesitamos cultivar, saber que el fruto del Espíritu no lo voy a dar yo, sino lo va a dar el Espíritu Santo que mora en mí, Espíritu Santo que yo recibí cuando obedecí el Evangelio de Cristo Jesús, según Hechos capítulo 2, versículo 38. Nuestro Señor Jesucristo enseñó en las palabras del Señor Jesús que un árbol se conoce por su fruto. Dios no solo desea que hagamos buenas obras, sino que también seamos transformados para reflejar nosotros el carácter de Cristo Jesús. Bien dijo el Maestro, por sus frutos los conoceréis. Un árbol puede tener hojas, puede tener flores, puede tener muy buena apariencia. Sin embargo, si no produce fruto, algo anda mal en la vida de nosotros. Lo mismo ocurre con el creyente de ahora. Un creyente puede asistir a la iglesia, conocer mucha Biblia, servir en ministerios, poder cantar, poder predicar, pero la pregunta sigue siendo, ¿estás produciendo el fruto del Espíritu Santo? Y todo ese fruto que vamos nosotros a ver a continuación. Bueno, según este pasaje, el fruto del Espíritu consiste en 9 virtudes que debemos manifestar en la vida del creyente. Y lo que es interesante que no lo menciona en plural, lo menciona en el singular, que es un fruto, es una totalidad. Lo que el Espíritu Santo produce en la vida de nosotros es algo completo, en donde si se nos demanda a nosotros ser santos en toda nuestra manera de vivir, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros va a operar en todas las áreas de nuestras vidas. Multifacéticamente vamos a ser impactados por la influencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, según el pasaje, vemos que la obra, el fruto del Espíritu Santo es obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Entonces, la pregunta es, si el fruto del Espíritu es algo que produce el Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo lo produce? Y es lo que quiero compartir con ustedes en esta clase, el poder nosotros entender cómo se produce el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Bueno, el apóstol Pablo, creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos la Escritura. No voy a leer grandes versículos, sino entendemos nosotros. Vemos nosotros que el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de qué.
Fíjense, andar en el Espíritu. La única manera de no satisfacer los deseos en la carne, la única manera de no satisfacer los deseos en la carne, no es preocuparnos en esos deseos. No es ver cómo voy a vencer esos deseos. El apóstol Pablo nos dice, si tú quieres vencer, si tú quieres no satisfacer los deseos de la carne, andad en qué? Andad en el Espíritu. A veces queremos educar a la iglesia a que, mira, si estás practicando este pecado, hazle de esta manera, hazle de esta otra manera, pero la respuesta bíblica, la respuesta apostólica, vaya, es que andemos en el Espíritu. Amén. Nos ocupamos en el Espíritu, en el poder del Espíritu, en el camino que el Espíritu Santo nos ha marcado por medio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a tener tiempo para satisfacer los deseos de qué? De la carne. Amén. Son los caminos de Dios. Los caminos de Dios no siempre son fáciles. Le podemos preguntar al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Habían caminos alternos, tal vez los sabían. Pero el camino del desierto fueron los caminos de quién? Fueron los caminos de Dios. Y una de las bendiciones de los caminos de Dios es destruir en nosotros toda inclinación hacia la idolatría, toda inclinación hacia la dependencia, aún en nosotros mismos. Los caminos de Dios tienen la sabiduría de desnudarnos completamente y solamente confiar en el poder de Dios. Por eso, andar en el Espíritu, para nosotros sus implicaciones es que vamos nosotros a seguir ese camino. La palabra camino describe la conducta cristiana, que es como siempre para la nueva creación en Cristo Jesús. El apóstol Pablo utiliza el término caminar 39 veces en sus escritos, y su uso principal y su uso más común de la palabra andar o la palabra camino es describir un modo de vida, describir un modo de vida o caminando de cierta manera. Y se me hace interesante porque Lucas, en el libro de los Hechos, cuando habla de lo que Jesús vino a establecer en el día del Pentecostés, se le conoció a la iglesia primeramente como ¿qué? Como el camino. Es el camino. Es un camino, si es el camino del amor. Es el camino de las palabras del Señor Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por quién, si no es por mí. La idea de camino es un camino que ya ha sido trazado. Desde nuestra perspectiva es un camino que ha sido trazado, ha sido iniciado por el Señor Jesús. Pero gracias a Dios que hay muchos discípulos que han caminado y transitado por ese camino. Nosotros somos llamados a transitar también por ese camino. Y andando en ese camino, ocupados en ese camino, no vamos a satisfacer los deseos de la ¿qué? De la carne. Una mente ociosa, una persona holgazana, una persona que no tiene propósito en la vida, cuya mente es una mente ociosa, o sea, que ya me puede traer, hermanos. Y es una situación bien vergonzosa. Debiendo nosotros de andar en el Espíritu, la pregunta es por qué muchos hermanos y nosotros mismos a veces satisfacemos nosotros los deseos de la carne. La palabra satisfacer significa completar, da a entender que algo se inició. Ahora es tu responsabilidad si tú completas eso. La manera para poder evitar que se cumpla es andar en qué? Andar en el Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Vamos por el tercero. Digo, yo hice pacto con mis ojos para no mirar a una mujer. Una mujer. Hizo hacer con mis ojos. Estuve ahí. E hizo un pacto, hizo un convenio. No vamos a mirar a una mujer joven. ¿Por qué? Porque la lujuria, la concupiscencia,
son muy peligrosas. Y si yo le abro la puerta, porque es un deseo de la carne, ese deseo me está invitando a satisfacerlo. ¿Y cómo voy a terminar satisfaciendo ese deseo de la carne? O sea, no le voy a poner límite, no le voy a poner freno. Al contrario, me va a seducir. O sea, son seducciones. Son cosas que le agradan a la carne. Le agradan a la carne. No lo podemos nosotros evitar. Le agradan a la carne. Pero al hacer pacto con nuestros ojos de no mirar a una mujer y tenemos ese diálogo con nosotros mismos, nos damos cuenta que si esto me va a hacer causa a mí para tropezar, no voy a satisfacer. Voy a andar en el Espíritu. ¿Qué significa eso para mí? Bueno, hay un pasaje que dice: gózate con la mujer de qué. Hoy yo voy a andar, me conviene andar en eso como marido. Soy joven, algún día quiero casarme, pero antes de casarme quiero probar la fruta prohibida, porque la sociedad en la cual yo vivo, o sea, se escuchan muchas cosas. Los teléfonos, hay tantas conversaciones que despiertan también en muchos hermanos nuestros. Uno dice pasiones juveniles, como que uno ya pasar los 40, 50 años, esas pasiones juveniles ya desaparecieron. Es un engaño. Seguimos a veces, algunos de nosotros teniendo esas pasiones juveniles, porque son caracterizadas como pasiones juveniles, porque me hacen llegar a mi vida juvenil. ¿Y que era para mí una vida juvenil? Una vida que no me tenía consecuencias. Me dejaba guiar por las satisfacciones y por los deseos. No me pongo ahora a meditar, bueno, si no hago eso, voy a lastimar aquí, voy a primeramente a Dios, a mi esposa, a mis hijas, a todos los lugares donde iba a predicar. O sea, se va a poner, ¿verdad que sí? Y va a llegar a mucha gente. Entonces, todo eso me invita a mí. Yo sé, como dijo el apóstol Pablo, el bien que yo quiero hacer no está en mí. Yo no entiendo, pero yo sé que andando en el Espíritu voy a hacer morir lo terrenal en mí, o sea, las obras de la carne, y voy a vivir. Por eso me es importante a mí entender. Número 1. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Fíjense, hermano, si es bien, no todo depende de Dios, pero tampoco no todo depende de Dios. Con relación a la vestimenta, Dios ha proveído para nosotros una vestimenta para poder estar firmes contra todas las acechanzas del enemigo de nuestras almas. Conocemos la armadura de Dios. El mandamiento del apóstol Pablo a nosotros es vestirnos. Esa es mi responsabilidad. Si yo quiero vencer y hacer frente a todos los daños del maligno, yo necesito estar vestido con toda la armadura de Dios. No voy a cuestionar si la armadura va a servir o no va a servir, si es de buena calidad o si es de mala calidad. No, Dios la ha proveído. Y porque Dios, al cual yo conozco y sé que me quiere a mí ser una persona victoriosa, me va a proveer de una armadura excepcional. Dios ha pensado en mi éxito, en mi triunfo, para vencer en el día malo. Pensó en mis pensamientos, pensó en mi corazón, pensó en mis pies, en todo mi ser pensó en mi Padre Celestial. Si no, todo depende de Dios. Pero la mayor y la mejor parte, Dios la ha llevado a cabo. Vistámonos de toda la armadura de bien. Entonces, hoy otro pasaje, vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de 3 al 4. Dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la verdad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué? A causa de la concupiscencia.
dice esto. Fíjense, hermanos, versículo 13. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que yo necesito, lo que tú necesitas, para la vida y para la vida piadosa, todo recurso, toda herramienta, todo lo que nosotros necesitamos con relación a la vida y a la vida piadosa, nos han sido dadas por su divino poder. Por su divino poder. O sea, Dios nos lo ha otorgado a nosotros. Y es mi responsabilidad entender y descubrir cuáles son esas cosas que Dios nos ha dado para que podamos vivir vidas exitosas en Él y seamos reconocidos como gente piadosa que tiene una fuerte relación con Dios. Todas las cosas necesarias para que yo pueda triunfar me han sido dadas por su divino poder. Dios ha pensado no solamente en mi armadura, sino ha pensado en todo también lo que yo necesito. Que mientras yo vaya caminando como soldado y como parte del ejército del Todopoderoso, todo aquello que embellezca la vida y la vida piadosa, Dios todo nos lo ha dado a cada uno de nosotros. Por eso dice el apóstol Pedro, ahí en el versículo 5, vosotros también, fíjense hermanos, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe. La palabra diligencia significa esfuerzo, entusiasmo y aplicación. O sea, tú vas a añadir a tu fe, le vas a añadir virtud, pero lo vas a hacer con diligencia, con esfuerzo, con entusiasmo, con aplicación, con dedicación, porque descubres que el caminar con fe es lo que nos ha justificado, según Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con quién, paz para con Dios. Es nuestro inicio, nuestra entrada. Ahora que estamos dentro y por fe hemos entrado, ahora entendemos que con diligencia, con esfuerzo, con entusiasmo y con aplicación, no arrastrando los pies, no cansado otra vez, sea con diligencia, caminar en el Espíritu. Entiendo que la armadura ha sido proveída por Dios. Entiendo que todo lo que yo necesito para la vida y la vida piadosa y para no satisfacer los deseos de la carne, entiendo que debo andar en el Espíritu, porque andando en el Espíritu voy a producir el fruto del Espíritu. Y la producción del fruto del Espíritu no es algo que yo voy a hacer, ni el Espíritu Santo va a hacer automáticamente. Podemos ver, ¿verdad? Recuerdo cuando yo me bauticé, entré con este pensamiento. Cuando yo me bauticé, todas esas inclinaciones, todos esos deseos se van a ir. Se van a ir. Me bauticé un domingo. Llegué a la casa, contento, mis papás contentos. Me fui a dormir, me levanté lunes por la mañana, me bailé, fui a la escuela. Para mi gran sorpresa, esas inclinaciones no se ven. Y cómo combaten, que a veces siguen combatiendo en mí mismo. ¿Cómo entonces puedo salir victorioso de esta situación? Tengo que andar en el Espíritu. Si bien vuelvo a repetir, no todo depende de Dios, pero tampoco todo depende de mí. Dios ha hecho y proveído todo lo necesario para que yo pueda vencer. Lo que de mí requiere ser diligente, con entusiasmo, con alegría. Como decía el salmista, yo me gozo con los que me dicen a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios vamos a recibir alimento, vamos a recibir bendición. Yo tengo que hacerlo diligentemente, porque si no lo hago, voy a alimentar a la carne. Y si alimento a la carne, manifiestas son las obras de la carne. Obras que yo sé cuáles son. Pero porque Cristo ha muerto por mí y yo he obedecido el Evangelio de Cristo Jesús,
soy una nueva criatura, las cosas viejas han pasado, según 2 Corintios 5:17, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Andamos en novedad de vida, pero para continuar en novedad de vida, hermano, necesitamos con diligencia, con entusiasmo y aplicación. También dice el apóstol Pedro, añadid a vuestra fe virtud. La palabra aquí significa seguir abasteciendo, seguir suministrando, produce, alimenta, amplía más. O sea, Dios te ha dado todo lo necesario. No lo descuides, no te conformes con lo poco. Lo que tú necesitas, cuando le pides a Dios, yo quiero vivir una vida victoriosa, Dios ya te lo ha proveído. Señor, ayúdame a vencer, Dios ya te lo ha proveído. Señor, ¿cómo puedo vencer los dardos del maligno? Dios ya nos ha dicho. Es nuestra responsabilidad que cada mañana salgamos de nuestras casas vestidos de toda la armadura de Dios. Pero que también entendamos que todo lo que yo necesito ya me ha sido dado por Dios. De esa manera participo de la naturaleza divina, practicando y viviendo el fruto del Espíritu, todo aquello que caracterizó el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si la invitación del apóstol Pablo es hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y en la casa de Dios, como dice el hijo pródigo, en la casa de Dios hay abundancia de pan, ¿por qué?